Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, donde quiera que escuches esta voz y traerte las instrucciones de nuestro Rey, instrucciones que prometen seguir haciendo cambios para siempre en nuestra vida y llevarnos de gloria en gloria a su misma imagen, a la estatura de un varón perfecto. Y la joya con la cual nuestro Rey te va a adornar en este día lleva por título La resurrección de los muertos, parte 72. Con un subtítulo: Carne y sangre no heredan el reino de Dios. Así como lo oyes, carne y sangre no heredan el reino de Dios. Y hoy el Rey nos va a permitir entender la verdad acerca de este tema. Y quiero empezar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 45 al 50. Dice así: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y aquí está el tema, verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahí en el verso 50 está el tema. Y dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ahora, si miras bien, desde el verso 45 hasta el 49, allí está la revelación. Allí te dice qué significa carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. ¿Por qué te digo eso? Sí, te lo está diciendo a gritos. Te está diciendo que si vives como el primer Adán y en el reino de ese primer Adán, que es un reino terrenal, eso es igual a vivir como hombre. Y si así vives, no puedes heredar el reino de Dios. En pocas palabras, vivir en el reino de los hijos de los hombres, que es cual Adán, es igual a vivir como hombre. Vivir como hombre es igual a carne y sangre, y así no se hereda. ¿Cómo se hereda ese reino? Viviendo como te va a enseñar a vivir el postrer Adán. Viviendo como el celestial, como el nuevo hombre creado según Dios. Y aunque tengas un cuerpo, pero si vives así, así sí se hereda el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, no estamos hablando del más allá, como lo ha hecho ver todo el sistema religioso a lo largo de la historia. Y creen que el reino de Dios es en el más allá. Por eso dicen carne y sangre. Y cuando dicen carne y sangre, dicen esto no es aquí, esto es en el más allá, donde hay calle de oro, donde hay mar del cristal. Puro cuento. El reino de Dios no es en el más allá. El reino de Dios viene a establecerse en el más acá. Y la fiesta es aquí. Y esto ya de antemano te dijo
el verso 45 al 49, ¿qué significa carne y sangre? Por eso llega al 50 y dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Como diciéndote, bajo Adán, bajo su reino y viviendo como terrenal, no se puede. Hay que vivir como celestial. Viendo y entendiendo esa introducción, que ya de antemano yo podría parar de predicar este tema, porque te dije el verso 50, pero el 45 al 49 ya te dijo qué significa carne y sangre. Yo podría parar ya aquí, y los entendidos me comprenderían. Pero bueno, vamos a darte bien claro este tema, y para ello vamos a mirar un primer y único punto que tiene este tema. Y siempre, casi siempre va a ser así, porque hay una introducción y va a haber un punto que te revela el tema. Y así se llama nuestro primer punto, la revelación. Primer y único punto, la revelación. Vamos a ver qué significa carne y sangre no hereda. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ojo con este detalle, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí te lo está diciendo. Caminar como hombre es igual a vivir en celos, contiendas y disensiones. Y por eso le dice, viviendo así, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, andar así es andar como hombre, y andar como hombre es carne y sangre no hereda. Viviendo así no se hereda el reino de Dios. Ahí te lo está aclarando más y más y más. Sigamos mirando, que es cierto lo que te digo. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Mira lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sigue enumerando cosas que no te permite heredar. Verso 11. Y esto erais algunos. Esto lo vamos a poder decir en este tiempo. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sigue enumerando una serie de cosas que no te permiten heredar. Y eso es vivir cual Adán. Acuérdate, cuando Adán cayó, ¿cómo quedó él? ¿Por qué cayó? Porque contrató, hubo en él maldad, maquinó, cayó y se convirtió en alma viviente. Y esa maldad, esa maquinación, esa contratación pasó a todos los hijos de los hombres. Y todo ese reino hasta ahora vive así. Y vivir así es vivir igual a esto que estamos enumerando. Y así, por eso es que decía que así no se hereda el reino de Dios. Hay que tener eso bien claro. Miremos más evidencia. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No se hereda. Viviendo como vive ese reino animal, ese reino de los hijos de los hombres, ese reino de Adán, viviendo igual a ellos porque ellos viven así. Así no se hereda. No te puedes engañar a ti mismo creyendo que Dios se complace en todo eso y que está a gusto con que sus hijos practiquen todo eso y que Él puede morar allí en tanta inmundicia, cuando es un Dios santo, perfecto, puro, que ama la justicia, que ama el derecho, que aborrece la maldad. No te puedes engañar a sí mismo. Ahora, vamos a ver un detalle que nos va a mostrar qué es heredar, pero para heredar, ¿qué venía previo a que esa heredad nos fuese entregado? Vamos a mirar el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 al 28. Y vamos a estar bien atentos a esto. Ezequiel capítulo 36, verso 24 al 28 dice así: y yo os tomaré de las naciones, esa era la labor del rey en el tiempo del fin, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados, mira, de todas vuestras inmundicias, de todo lo que hemos visto en este tema. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y aquí el detalle, aquí la entrega del reino. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, que es igual al reino. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Previo al verso 27, donde Él pone su espíritu en ti, ¿qué hizo y qué iba a hacer el rey? A limpiarte, a lavarte de todas tus inmundicias. Primero a recogerte de todas partes. Eso lo iba a hacer en el tiempo del fin. A lavarte, limpiarte, purificarte. Eso también era en el tiempo del fin. Dirá alguno, no, eso fue en la cruz. Acuérdate que Daniel 12:10 dice, hablando del tiempo del fin, no el tiempo de la cruz, dice que muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Pues ese tiempo del fin es lo que está hablando aquí Ezequiel 36, 24 al 28. Cuando venía a recogerlos de todas partes el rey mismo, a lavarlos, a limpiarlos, a purificarlos de todas sus inmundicias, de todas nuestras inmundicias. A quitar ese corazón de piedra, a poner un nuevo corazón. Y mira, haciendo todo esto, ahí sí, y se cumpliría el verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, el reino. Porque no creas que el reino son las cosas creadas. El reino es el que creó todas las cosas. El rey, porque sin él no hay reino. Y cuando dice, no heredará el reino de Dios el que practica esto, es diciendo, mira, si practica esto y esto, no puedo poner mi espíritu en ti. Porque no habito donde hay inmundicia, donde hay maldad, donde hay contratación, donde hay maquinación. Ahí no moro.
Eso es lo que está diciendo a gritos. Entonces, si te limpia de todo eso, entonces puedes heredar. ¿Qué es heredar? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ese es el reino. El que creó todas las cosas. No las cosas creadas, el creador de todas. ¡Qué maravilloso! ¿Te parece poco ese reino? Que Él ponga su espíritu. Ese espíritu que creó todas las cosas en ti. ¿O prefieres las cosas creadas? No, yo prefiero al que creó todas las cosas. Eso está bien claro. Bien claro. Y cuando dice y pondré mi espíritu, yo te puedo probar que su espíritu es igual al reino de Dios. Vamos a mirar un detalle. Libro histórico de Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 28. Dice así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. No, ya no va a hablar de demonios. No, yo no te voy a hablar de demonios. Te voy a hablar de algo más grande que eso. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí les está diciendo a gritos. Si ustedes dicen que yo hago eso y que lo hago por el Espíritu de Dios, entonces si el Espíritu de Dios está en mí, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Como diciendo, si yo tengo ese Espíritu, el reino de Dios ha llegado. Y hoy te digo a ti, si Él pone ese espíritu en ti, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Porque el reino de Dios es igual al espíritu de nuestro Rey. Eso es lo que significa. Y cuando dice carne y sangre no heredan el reino de Dios, es si caminas como hombre en toda esa inmundicia, allí Él no va a poner su espíritu. Espero que te haya quedado bien claro este punto, porque eso era lo que el Rey tenía para nosotros. Y está bien claro, corto y claro. Quiero concluir con una pregunta que se pueden hacer muchos. Entonces, ¿cómo tengo que caminar para heredar? Hay dos formas de caminar. Vamos a mirarla. Una te permite heredar, la otra no te permite heredar. Y con esto terminamos. Y para concluir, vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Los que están en qué? En Cristo Jesús. ¿Y qué es estar en Cristo? Aquí lo dice. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dos formas de andar. Una conforme a la carne y otra conforme al Espíritu. Que es igual a andar como Adán o como el postrer Adán, como mirábamos en la introducción. ¿Y qué es andar como Adán? ¿Qué es andar en la carne? Todas las obras que enumeramos, que si practicas todas esas obras, no heredas. Eso es andar conforme a la carne. Entonces, ¿cómo heredo? Si camino conforme al Espíritu, conforme al postrer Adán, conforme al celestial. Es la única manera para heredar y no necesitas morirte. Porque el reino no es allá, el reino es aquí. Eso está muy, pero muy claro. Ahora, si caminas conforme a la carne, eso significa carne y sangre no heredan. Pero si caminas conforme al Espíritu, allí el Rey te va a entregar y va a poner en ti esa heredad. Eso está bien claro, era lo que nuestro Rey tenía para nosotros en este día. Corto, pero claro. Así quería nuestro Rey que entendieras
que entendieras que carne y sangre no heredan el reino de Dios. Pero si caminas en el Espíritu, Él va a poner esa heredad en ti, su Espíritu en ti. Y quiero despedirme de ti en esta hora, declarándote como tú ya estás si caminas en el Espíritu. Y si caminas en el Espíritu, ¿cómo estás? Bendecido con toda bendición. Será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.